Vamos a dar inicio a la lectura orante de la palabra de Dios. Hoy es viernes de la semana 31ª del tiempo ordinario y vamos a comenzar el capítulo 16 del Evangelio de San Lucas, un texto muy bonito que continúa mañana y los días siguientes también, muy relacionado con el tema de la riqueza. Entonces vamos a dar inicio invocando al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que sintamos rectamente según el mismo Espíritu y que gocemos siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues ahí estamos ya iniciando. Vamos al capítulo 16, Evangelio de San Lucas. En primer lugar es una parábola que a veces se presta mucho a malentenderla, ¿verdad? Un poco porque puede causar un poquito de escándalo, pero bueno, en el contexto y con las máximas que el Señor va a dirigir después nos ayuda a comprender mejor el mensaje. Es el administrador infiel o el administrador también astuto o inteligente, etc. Dice aquí: decía también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un administrador a quien acusaron ante él de malbaratar sus bienes. Lo llamó y le dijo: ¿qué oigo decir de ti? Dame cuenta de tu administración, porque ya no seguirás en el cargo. Se dijo entre sí el administrador: ¿qué haré ahora que mi señor me quita la administración? Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que cuando sea destituido del cargo me reciban en sus casas. Y llamando uno por uno a los deudores de su señor, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi señor? Respondió: 100 medidas de aceite. Él le dijo: toma tu recibo, siéntate enseguida y escribe 50. Después dijo a otro: ¿tú cuánto debes? Contestó: 100 cargas de trigo. Le dice: toma tu recibo y escribe 80. El Señor alabó al administrador injusto porque había obrado con sagacidad, pues los hijos de este mundo son más sagaces con los de su clase que los hijos de la luz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, tenemos pues esta parábola que les decía, no es tan fácil de entender siempre a una primera lectura, ¿verdad? Porque pareciera como que se aprueba en cierta forma un comportamiento que no es ético, ¿verdad? El cambiar los recibos en este caso, ¿verdad? Pero hay que entenderla en el todo, en el contexto, en el uso de los bienes precisamente, y también aprovechar los bienes para beneficiar a otras personas, para hacerse amigos de otras personas, como lo va a decir después Jesús aquí en este capítulo. Primero es la parábola, después vienen una serie de enseñanzas de nuestro Señor, unas máximas, son 3 tipos de máximas que están aquí, que solo vamos a meditar el día de mañana. También una observación sobre los fariseos, que son amantes del dinero, o sea, este tema del dinero, de los bienes, está muy presente a lo largo de todo este capítulo. Y luego también viene otra parábola, después de estas enseñanzas, ¿verdad? Viene otra parábola que es la del pobre rico, del pobre Lázaro y el rico pues malvado que no tiene compasión, ¿verdad? Todo eso va a venir después, ¿verdad? Y bueno, aquí vamos a analizar entonces los versículos 1 al 8, que es donde está la parábola,
y ya en la siguiente lección divina vamos a tratar de aprovechar las enseñanzas de Jesús que siguen a esta parábola, las máximas que Él nos da ahí, que son pues muy profundas. La parábola, este texto lo podemos como que repartir en 4 escenas. Una primera escena es donde el hombre rico, el dueño, el propietario, el señor, aquí al inicio se le llama hombre rico. Este hombre rico está en diálogo, llama al administrador, al ecónomo. El texto griego utiliza la expresión oikónomos, ecónomo, ¿verdad? Al encargado de la economía, al encargado de la administración. Y bueno, aquí también está ese diálogo, ¿verdad? Primero el señor con su administrador. Después, en los versículos 3 al 4, es un diálogo consigo mismo que hace este administrador, un soliloquio. Él se pregunta qué debe de hacer y él mismo se da una respuesta, ¿no? Es una segunda escena, está solo el administrador pensando y hablando, ¿verdad? Como si hablara en voz alta, ¿verdad? Lo que debería hacer y luego ya da su respuesta él mismo. Posteriormente, ya en los versículos 4 al 6, 5 al 6, es una tercera escena donde el administrador se reúne con los deudores de su señor y bueno, ahí está como muy en paralelismo también, ¿verdad? Uno que debe 100 barriles de aceite, 100 medidas de aceite y el otro que debe unas cargas de trigo, 100 cargas de trigo, ¿verdad? Y bueno, perdón, aquí llegamos hasta el versículo 7, ¿verdad? De los versículos 5 al 7 es la tercera escena, el administrador con los deudores. Y el versículo 8, nuevamente está el administrador con el Señor. Aquí curioso, ¿verdad? En este versículo 8 se le dice Kyrios, es Señor, ya no dice simplemente como al inicio un hombre rico, ¿verdad? Que tenía un administrador, sino dice el Señor. Muy interesante el uso aquí de la palabra Señor, ¿verdad? Porque abre la perspectiva también a aplicar la parábola pues a nuestra relación con el Señor, a nuestra relación con Jesús, nuestra relación con Dios y particularmente nosotros como administradores que somos de los bienes de Dios. Bueno, entonces vamos ahora sí, habiendo visto estas 4 escenas, vamos a analizar pues cada una de ellas. En primer lugar, los versículos 1 al 2 dice, había un hombre rico, ¿verdad? Es como iniciar la historia, ¿verdad? Como un cuento. Había un hombre rico que tenía un ecónomo, un administrador, a quien le acusan ante él, ante el hombre rico, ante el dueño, de malbaratar sus bienes, ¿verdad? Los está malgastando los bienes y entonces llama al administrador, a su ecónomo, y le dice, ¿qué oigo decir de ti? Dame cuenta de tu economía, ¿verdad? De tu administración, de cómo estás administrando los bienes, porque ya no vas a seguir en el cargo, dice aquí. Y bueno, ahí es una llamada de atención. O sea, este administrador de alguna forma se ha comportado mal, le han confiado la administración, pueden imaginarse ustedes una finca, por ejemplo, alguien que está administrando una finca y el dueño pues le ha dado toda su confianza y por ahí le hacen saber al dueño pues que este administrador, ¿verdad? le está malgastando los bienes, los está usando mal y entonces lo llama a que le dé cuentas, ¿verdad? De lo que él está haciendo. Ustedes piensen en cualquier tipo de finca, ¿verdad? Donde hay, por ejemplo, ganado, o donde hay palma, aquí en esta zona, ¿verdad? Que hay fincas que tienen palma o que tienen banano o bien que tienen café o que siembran frijol o que siembran maíz, etcétera, lo que sea, cualquier lugar donde se
administra de alguna forma, ¿no? Es lo más común, pues si pensemos aquí los ganaderos, que a veces tienen administradores que les tienen que llevar el cuidado de, pues de su ganado y de la leche y de todas las cosas, ¿no? Entonces se entera el dueño, el hombre rico, que tiene muchos bienes, se entera, ¿verdad?, que su administrador, pues, está actuando mal. Y entonces lo llama a cuentas, directamente él le llama a cuentas y le dice, a ver, ¿qué es esto que he escuchado de ti? Dame cuenta de tu administración. Esto es muy importante, ¿verdad? Dame cuenta de tu administración, ¿verdad? Da la palabra de la administración tuya, ¿verdad? De esa administración. Porque ya no vas a administrar, ya no vas a seguir aquí a cargo de esto. Entonces, pues ahí hay una cosa que nos hace pensar, ¿verdad? Porque de alguna forma, si ya desde aquí nosotros trasladamos la parábola a nuestra vida, nos damos cuenta de que pues somos administradores y que un día le tenemos que dar cuenta al Señor, a Dios, ¿verdad? Que pues del uso que estamos haciendo de los bienes que Él nos ha dado, ¿verdad? Como puede ser pues un padre de familia, su esposa, sus hijos, ¿verdad? Cómo ha estado administrando, cómo ha estado cuidando de ellos, ¿verdad? O algunos, piensen ustedes los sacerdotes, ¿no? Nos toca más responsabilidad porque tenemos que velar por ustedes también. En este mes de noviembre estamos orando por el Papa y él nos pide, ¿verdad? Dice, oren por mí porque yo como obispo pues tengo una responsabilidad mayor, o sea, yo le voy a dar cuentas a Dios de ustedes, entonces oren por mí, ¿verdad? Es importante, ¿verdad? Para que Dios sea misericordioso conmigo, para que yo sea más compasivo, yo sea más justo, más misericordioso, bueno, etcétera. Entonces viene luego un diálogo de este administrador, ¿verdad? Le van a quitar el cargo, lo van a quitar de su administración y bueno, pues aquí nosotros vemos que hace un diálogo, ¿verdad? Un soliloquio, ¿verdad? Habla él solo, ¿sí? Hay un soliloquio aquí donde dice, se dijo entre sí el administrador, ¿qué haré? Esta pregunta es también muy bíblica, ¿verdad? ¿Qué haré? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Este, recuerden ustedes, por ejemplo, el, el carcelero de Filipos, ¿no? Me recuerda, ¿no? La historia en los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? ¿Qué debo hacer, hermanos? ¿Y qué le dice San Pablo? Cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y toda tu familia. O las personas que escuchan la predicación de San Pedro y de los apóstoles el día de Pentecostés, ¿qué debemos de hacer, hermanos? Conviértanse y hágase bautizar cada uno. Entonces es una pregunta que toca, ¿verdad?, a nuestro corazón. ¿Qué haré? ¿Verdad? ¿Qué debo hacer yo? Si reviso mi vida, me doy cuenta de que algo no ha andado muy bien, que no ha estado muy bien la administración de las cosas, de los bienes, de lo que Dios nos ha dado, ¿qué debo hacer? ¿No? Y entonces él va a responderse aquí, ¿verdad? ¿Qué haré ahora que mi Señor me quita la administración? ¿Verdad? ¿Sí? Ya utiliza la expresión Señor, ¿verdad? Su Señor me quita la administración. Entonces dice, cavar, no puedo. Mendigar me da vergüenza, o sea, es un hombre que no ha estado acostumbrado al trabajo duro, ya, tal vez ya es un hombre de edad avanzada, ha estado siempre pues llevando cuentas, dirigiendo, ¿verdad?, mandando a otros y entonces él cavar, estar ahí en trabajos duros, ¿verdad?, con una pala, con pico, o andar chapeando, por ejemplo, ¿verdad? Chapear potreros como hacen algunos, ¿verdad? Dice, ya no puedo, o sea, no puedo hacer eso. Mendigar, o sea, pedir a otros, pedir limosna, me daría vergüenza eso, ¿no? Entonces, ya sé lo que voy a hacer, se da la respuesta ahí él, ¿no? Ya sé lo que voy a hacer para que cuando sea destituido del cargo me reciban en sus casas. Este versículo también es muy interesante porque va a aparecer después en la aplicación que hace Jesús y que lo vamos a ver en la siguiente lección divina, ¿sí? Ser recibido en las casas de los demás. ¿Y qué voy a hacer yo para que esa gente que le debe a mi Señor me reciban en su casa? Cuando si me corren, si me despiden,
que me puedan recibir en sus casas, ¿no? Muy interesante esto. Y entonces ya viene la tercera escena donde va llamando uno a uno a los que le deben a su amo, a su señor, y le dice al primero: ¿cuánto debes a mi señor? Le responde este: 100 medidas de aceite. Imagínense, eso es mucho dinero, ¿verdad? Mucho lo que se le está adeudando a su señor. Y entonces le dice: toma tu recibo, siéntate enseguida y escribe 50. Entonces se lo baja a la mitad, ¿no? Impresionante esto, ¿no? 100 medidas de aceite y se la baja a la mitad, a 50. Luego va con otro, ¿verdad? Ahí está ese paralelismo bíblico, ¿verdad? Aceite, ahora va con el trigo. ¿Tú cuánto debes? Contestó: 100 cargas de trigo. Le dice: toma tu recibo y escribe 80, ¿no? Entonces el primero, imagínense que tenía aceite de palma, ¿verdad? Ya nomás debe 50 medidas de aceite de palma. Y ahora en este, ¿verdad? Debe 100 cargas de trigo. Imagínense ustedes 100 cargas de frijol o 100 cargas de maíz, y se las baja y solo va a deber 80 ahora, ¿no? Entonces hace este movimiento, ¿verdad? Es la tercera escena. Cuarta escena, dice, es ya el Señor con el administrador injusto, ¿verdad? Dice el versículo 8, dice así, ¿verdad? Dice: y elogió o alabó el Señor al ecónomo de injusto. Aquí utiliza este adverbio, ¿sí? Que de alguna forma también funciona como adjetivo, ¿verdad? Administrador injusto, ¿verdad? De adiquías, dice el texto griego, ¿verdad? Tes adiquías. Pero lo alaba, dice, porque astutamente Frónimos actuó con inteligencia, actuó con sagacidad, ¿verdad? Con inteligencia, pues propiamente, ¿no? Y dice, hace esta anotación, dice: porque los hijos de este mundo son más sagaces con los de su clase que los hijos de la luz, ¿verdad? Son más sagaces, ¿sí?, que los hijos de la luz en su clase o en la generación de ellos mismos, ¿no? Bueno, muy interesante. Entonces la alabanza no viene, o sea, no es la alabanza porque se haya portado mal o porque haya cometido un acto inmoral, ¿verdad? No es por ahí, sino porque el administrador ha utilizado su capacidad, su inteligencia para poder salir al paso de la situación. Entonces el Señor alaba esa sagacidad, esa perspicacia, esa astucia, ¿sí?, esa inteligencia que ha tenido el administrador. O sea, se sorprende, ¿verdad? Se admira, no lo condena, sino que se sorprende, se admira el Señor de lo que ha hecho este administrador, porque obviamente pues ya se ganó amigos. O sea, estas personas que debían más y que ahora deben menos, pues ya se hizo amigo de ellos. Ustedes imagínense a alguien que le debe al banco y que por ahí una persona le logra arreglar de alguna forma para que le deba la mitad al banco, pues así no va a ser amigo de esa persona, o sea, así no va a estar agradecido con esa persona. ¿Cuántas personas han perdido propiedades porque deben a algún prestamista, y a veces estos prestamistas no tienen ninguna consideración? O sea, no les pagan, y si les falta un poquito, con ese poquito, y tiene ahí un documento, pues al final usa el documento y se queda con la propiedad y se queda con el dinero que le habían pagado. Esa es una realidad que vemos con frecuencia. Pero aquí en el Evangelio, este administrador utiliza ese poder para hacerse amigo de otros y de alguna forma les reduce una carga, ¿verdad? Un peso, de una deuda que tenían y que a lo mejor para ellos pues era agobiante, ¿verdad? Que a lo mejor no era fácil ya cubrirla. Al final son deudas, ciertamente, ¿verdad? Pero eh, va más allá de la mera aplicación de la ley, ¿verdad? En este caso, el uso de los bienes en búsqueda de hacer el bien a otros, en búsqueda de ganarse amigos,
que nos puedan recibir en su casa, ¿no? Como va a decirnos mañana en la lección divina el Señor, también el siguiente versículo, que es el versículo 9, que ya no se ha leído en el Evangelio de este día, ¿verdad? La liturgia ha preferido quedarse solo con esa parábola, porque es un poquito largo el texto, entonces a veces por cuestión de tiempo lo dejan así. Pero bueno, para entender el mensaje completo, pues habría que leerlo todo, ¿verdad? Todo, 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 con las máximas que da nuestro Señor Jesucristo. Bueno, meditemos un poco más de esto, apliquémoslo a nuestra vida. En primer lugar, pues recordemos, somos administradores, ¿verdad? Administradores de los dones que Dios nos da. No somos dueños de ellos, somos simplemente responsables de velar por esos bienes que Dios nos da. Como ya lo decía, ¿verdad? Puede ser una familia, puede ser una responsabilidad en algún ambiente laboral. Hay personas, ¿verdad?, que son, como dicen en Estados Unidos, managers, ¿verdad?, que también tienen a su cargo otras personas, ¿verdad?, son gerentes, etcétera, etcétera. O sea, hay muchas formas de tener ahí responsabilidades de administrar bienes y de administrar dones que Dios nos da, pero lo principal comienza en nuestra propia familia y también con nosotros mismos, ¿verdad? Los dones que Dios nos ha dado a nosotros, nuestra inteligencia, nuestras fuerzas, nuestra formación, ¿verdad? Los dones espirituales que Dios nos ha dado, la caridad, la generosidad, etcétera, etcétera. ¿Qué estamos haciendo nosotros con esos bienes? Tal vez, como dice aquí la palabra, ¿verdad? Dame cuenta de tu administración, ¿verdad? Si Dios nos llamara a cuentas, si nos hiciera una auditoría, cómo le vamos a responder? ¿Vamos a responder bien? ¿O más bien le han llegado al Señor noticias de que estamos malgastando los bienes que Él nos concedió, ¿verdad? Los bienes que nos puso a cuidar precisamente, ¿no? Imagínense ustedes en el caso de un sacerdote, ¿verdad? Me pongo de ejemplo, si Dios me llama a cuentas, ¿no? Y pues que yo no esté siendo responsable, que no esté haciendo las celebraciones de los sacramentos, ¿verdad? Que no esté ofreciendo la palabra de Dios o la atención pues de los difuntos o de los enfermos, etcétera. Pues qué cuentas le voy a dar al Señor, ¿no? Hay una reprensión fuerte. Dios nos confía el cuidado de las personas, ¿no? Un médico, la gente que Dios le confía, una enfermera, cómo está cuidando de esos pacientes, ¿verdad? Qué delicadeza tiene para poderles dar la mejor atención. Entonces, bueno, pues el Evangelio nos hace ver que no somos dueños, ¿verdad? Somos administradores solamente, ¿verdad? Un día le vamos a dar cuentas al dueño, al Señor. Él sí es el dueño, Él es el Señor. Bueno, ¿cómo estamos usando esos bienes, esas riquezas, ¿verdad? Esos dones? ¿Sí? ¿Cómo lo estamos utilizando? Esa es una aplicación, ¿verdad? Es algo que nos hace pensar aquí. Y bueno, si nos damos cuenta de que estamos fallando en algo, ¿verdad? Un padre de familia que se da cuenta de que no está educando a sus hijos, que no les está enseñando las cosas de Dios, ¿verdad? Que hay padres de familia que parece que no les interesa mucho que sus hijos conozcan de Dios, no van a catequesis, no van a la iglesia, no van a las celebraciones. Entonces, ¿qué cuenta le van a dar al Señor? Esta pregunta que hace el administrador, ¿qué haré? ¿Verdad? ¿Qué haré? Entonces es buscar una solución, pero esa solución tiene que ver mucho en la relación con los demás. Ya sé qué voy a hacer para que cuando sea destituido del cargo me reciban en sus casas. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para que otras personas estén como agradecidas con nosotros, ¿verdad? Entre comillas, ¿verdad? Que nos puedan recibir, que nos puedan acoger? Se dice esto, por ejemplo, ¿verdad? Que una persona servicial es una persona que cae bien. Una persona que solo quiere que le estén sirviendo, que le hagan todo, ¿verdad? Que no levanta un dedo para nada, que no se dispone, ¿verdad? Que si se pide ayuda nunca quiere ayudar. Bueno, pues esa persona va a tener pocos amigos, ¿verdad? Es una persona poco apreciada, es una persona que puede caer mal. Pero una persona que es servicial, una persona
que tiende la mano, una persona amable, ¿sí? Que se cuenta con ella, esa persona, pues a todo mundo, ¿verdad? En general, pues le cae bien o si pasa alguna necesidad, las personas le van a echar la mano, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque están agradecidas con esa persona que es servicial. Entonces, bueno, ¿qué haré, verdad? Para que me reciban en sus casas, dice el Evangelio. Bueno, ¿qué estamos haciendo nosotros para ser recibidos de los demás? Cuando murió un gran beato, Pier Giorgio Frassati, un joven universitario, estudiaba ingeniería en minas en la universidad hace ya muchísimos años, allá del norte de Italia, ¿verdad? Creo que no sé si de Turín o de Milán, ya no me acuerdo, ¿no? Pero bueno, él cuando murió, sus padres se dieron cuenta de todo lo que este hijo hacía. O sea, él atendía a mucha gente pobre, enfermos, llevaba medicinas, todo así por abajo del agua, podemos decir, o sea, sin darle publicidad, sin andar, este, pues contándole a otros lo que él hacía, ¿no? Pero cuando él murió, los papás se sorprendieron porque llegaron al funeral muchas personas, ¿verdad? Mucha gente muy agradecida con él de las cosas que él había hecho, ¿verdad? De los beneficios. Eh, Tal vez incluso atendiendo enfermos, ahí contrajo la enfermedad y no alcanzó a llegar la medicina a tiempo, eh, la vacuna, ¿verdad? Para que pudiera salvarle la vida. Pero él dio la vida, ¿verdad? Dio la vida ayudando a otros. Entonces, muy hermoso esto, ¿verdad? Se ganó amigos que lo pudieran recibir en sus casas, ¿no? Entonces, esto nos hace pensar también el evangelio de hoy, ¿verdad? Esto. Y y bueno, esta parte final, ¿verdad? Donde dice, el Señor alabó al administrador injusto porque había obrado con sagacidad, ¿verdad? Con inteligencia. Ustedes acuérdense, una de las parábolas que nos dio Jesús, ¿verdad? ¿Quién es el administrador? ¿Quién es el siervo fiel y prudente, ¿verdad? Frónimos, ¿verdad? Que tiene, ¿verdad? Que tiene inteligencia, que tiene astucia, que tiene prudencia, que sabe pensar las cosas, que encuentra un poco el sentido de la vida y que sabe usar los medios adecuados pues para poder llegar al fin para el cual Dios nos ha creado. Entonces hay que tener también esta astucia, ¿verdad? Como acuérdense las vírgenes sensatas y las vírgenes que no eran sensatas, que eran necias, ¿no? No podemos ser así como personas faltas de entendimiento también en las cosas de Dios, sino personas que usan una cierta astucia, ¿verdad? Cuando Jesús dice, sean mansos como las palomas, pero sean también astutos como las serpientes, ¿verdad? Dice en el Evangelio de San Mateo. Entonces ahí está esto, ¿verdad? Esta astucia para lo bueno, no para lo malo, ¿verdad? Sí, para lo bueno. Bien, pues le pedimos a Dios en este día que nos ayude a nosotros a reconocer en cada momento que solamente somos administradores, que Dios nos ha confiado una serie de tareas, de responsabilidades, el cuidado de otras personas y que tenemos que darle cuenta de nuestra administración. Que el Señor nos ayude con su gracia, que nos dé inteligencia, que nos dé sagacidad, que nos dé prudencia para poder usar los bienes en forma adecuada, para poder beneficiar a otros, para podernos ganar amigos que nos puedan recibir en sus casas, ¿verdad? En su corazón, en su vida, que de alguna forma nos recomienden delante del Señor y no que no sea lo contrario, personas que más bien vayan a hablar mal de nosotros porque hemos sido duros, porque hemos sido intransigentes, porque no hemos sabido tener compasión de ellos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, y les acompañe siempre. Amén. Que tengan muy buena jornada. Dios los guarde y los invito a que preparen en forma adecuada la jornada mundial de los pobres, ¿sí? Buena jornada. Saludos a Blanca Ávila, también a Dulce María Lobo, que nos ha estado siguiendo, Tirsa Andino y la hermana Lupita Martínez, también fiel seguidora aquí de nuestra radio y de María TV. Dios los guarde.